en este momento en la frontera es la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de la Agenda Migrante, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde. Eunice, muchas gracias, gusto en saludarte y verte. Hola, ¿cómo estás, querido Pepe? Hoy Jorge Castañeda, quien fue secretario de Relaciones Exteriores, escribió en Nexos algo que me llamó la atención. Dice, ¿qué desmadre en la frontera? Explícanos este desmadre en la frontera. Tú sí le entiendes, por favor. Bueno, pues lo que estamos viendo, creo yo, es un tránsito de personas de forma desordenada, de forma insegura y poco humana. Es decir, están llegando cientos de migrantes a distintos puntos fronterizos, principalmente a Tamaulipas, ¿no? Que hoy está siendo el lugar de mayor llegada y a donde más los están llevando los traficantes, pero también otros puntos como Ciudad Juárez y Tijuana están viendo la llegada de estos migrantes por el inminente término del título 42, esta política sanitaria que de forma exagerada Estados Unidos la fue ampliando, ¿no? Incluso este es el tercer intento de terminar esta política, por fin este ya va a funcionar porque además ya la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia, entonces pues es muy importante ya que se termine esta política, ¿no? Eunice, ¿qué papel está jugando la ignorancia en todo esto y el interés del negocio, del tráfico y la trata de personas? Porque los traficantes les dicen, se acabó el título 42, ya vas a poder entrar, y no les dicen la verdad, que está entrando, se está recuperando ese viejo título octavo, que es una verdadera ley antiinmigrante. Efectivamente, los traficantes engañan y engañan y envuelven a los migrantes, porque no crees que solo les dicen que se acabó el título 42. Incluso hay migrantes con los que yo hablaba el día de ayer que me decían, no, es que ya me tiene listo mi papel para entrar, ¿no? Esta persona, en fin, realmente los envuelven y creo yo que ante la necesidad y las condiciones tan difíciles que están tienen en sus países de origen, pues ellos terminan finalmente tomando esta opción quedándose. Entonces, sí, los traficantes tienen un papel primordial en lo que hoy está sucediendo en la frontera, en esta llegada masiva de migrantes. Y como bien dices, tampoco se antoja muy bueno lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no va a estar activo el título 42, pero sí el título 8, que además tiene graves consecuencias para los cruces irregulares. Incluso pueden enfrentar a aquel que intente más de una vez ingresar a Estados Unidos y sea captado por las autoridades, puede seguir un proceso legal penal en cárcel, ¿no? Entonces, realmente sí son muchas las amenazas. Estados Unidos ha estado haciendo una campaña muy amplia de que no van a poder ingresar y que hay todas estas medidas de securitización fronteriza, este despliegue de diferentes grupos de la Policía, Guardia Nacional, de algunos estatales, en el caso de Texas, etcétera, ¿no? Casi 25,000 agentes van a estar o están ya en la frontera listos con este título 42, dos centros de procesamiento migratorio regional, uno en Guatemala y otro en Colombia, para desde ahí esperar que los migrantes hagan sus procesos o sus peticiones de asilo o refugio. Y bueno, también otra cuestión que han estado diciendo y que no sabemos bien cómo va a funcionar, pero que llama la atención y preocupa, es el retorno a México Exacto. de personas de otra nacionalidad a través de un programa que llaman humanitario, pero que realmente no entendemos bien cómo va a ser humanitario y si Estados Unidos va a meter o no recursos en ello, porque eso es necesario. Que exacto, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a México cuando vengan retachen, pues, expulsados en la condición que quieras, los migrantes? ¿Qué va a hacer México? Hoy se habla de la necesidad de trasladarnos, según ha dicho el gobierno federal, hacia puntos del sur-sureste nacional, donde meten menos presión demográfica en todos sentidos. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Qué va a pasar? Porque vienen por miles, son miles y miles. Sí, efectivamente, vienen por miles. La solución no es la securitización. Hemos visto que la amenaza, el control y el poner más seguridad en la frontera no funciona, al menos no para disminuir los flujos. La gente sigue saliendo de sus lugares porque las causas siguen ahí y se han agudizado. Y realmente no veo yo, desafortunadamente, sobre la mesa alguna oferta pues más innovadora, más integral, más humana. Es más, ¿cómo podemos, si fuéramos, creo yo, un poquito
poquito más allá, profundizar el tema, podríamos estar beneficiándonos todos de la migración. Es gente que está en una edad productiva, gente que lo que quiere simplemente es tener una vida tranquila. Hay una gran, ahora sí que demanda también de los empresarios, de muchos del sector privado quisieran también poder reclutar aparte de estos migrantes, a veces no saben ni cómo. A mí me han llamado varios empresarios de, oye, ¿cómo hago por los papeles? Pero me interesa. Entonces creo que si hiciéramos un modelo integral, humano, productivo y con una visión mucho más empática en lo que sucede, sería mejor y todos estaríamos ganando de ello. Hay incluso un piloto que se hizo con la ACNUR, en donde 30,000 refugiados se les colocó en un empleo, se les ayudó con el SAT en los papeles, con los bancos, porque también son bien racistas y no les quieren abrir cuentas. Y finalmente esos 30,000 migrantes en tan solo un año han pagado más de 140 millones de pesos en impuestos, lo que significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que más bien deberíamos ver vías legales de la migración y hoy, la verdad, esas opciones no están claramente sobre la mesa. Hay unas visas humanitarias que Estados Unidos ofrece y que incluso ha prometido extender, pero que no son candidatos todos los que ya están aquí por un solo requisito, que aquel que entró a México de forma indocumentada ya no es candidato y pues ya nadie es candidato, ¿no? Es decir, entonces se vuelve muy compleja la situación. La aplicación de CBP One para tener citas de refugio o asilo allá se ha vuelto también muy difícil. Hay 500 citas, pero hay 100,000 personas queriéndolas. Entonces, todo esto hace que sea, pues, caótica, como decía Biden, la frontera, y que si no se responde de otra forma, pues yo creo que es una olla de presión. Muchas gracias, Eunice Rendón, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula también. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, gracias.